O sea, porque como les comentaba, yo estuve como interiorizada en el área judicial, netamente socio-jurídico, y me tocó ver bastantes casos, entonces uno como que no justifica obviamente el delito, pero tiene que comprender un poco el mecanismo de su mente. Pero netamente va como a distintos factores, va como en el entorno social en el que la persona creció, que es como el primero. De ahí con quiénes estuvo la parentalidad, si sus padres estuvieron presentes y todo lo demás. Y después vienen los factores psicológicos, patologías congénitas, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es multifactorial que una persona tienda a cometer delitos. Y netamente va como qué trastornos tiene, pero sí tocó varias veces en que yo podía generar algún tipo de entrevista y como que yo le creía al usuario cuando comentaba que veía cosas, sentía cosas. Y como saben, a mí me gusta mucho el arte, entonces ellos me lo graficaban. Entonces me decía, esta persona es de tal color y me dice que haga esto, negativo. Pero eran temas delictuales, o sea, para cometer un delito netamente fuerte. No era un delito menos grave, nada. Entonces, y yo interfería como los colores con los que ellos me mencionaban. Y ellos obviamente tenían patologías psicológicas, psiquiátricas, desde epilepsia refractaria, esquizofrenia, paranoide y otros trastornos. Pero ellos siempre mencionan, cuando tú realizas una entrevista sociojurídica, psicológica, que ven cosas, que los incentivan. Y a mí lo que más me llamó la atención en algún momento fue que cuando ellos comienzan con estos tipos de trastornos, ellos te dicen como, estoy solo en este mundo, o sea, a mí nadie me quiere, mi familia no estuvo, sufrió vulneraciones posiblemente de pequeño, y de ahí me mencionaban netamente que ellos se volvían sus amigos. Estas personas o entes que ellos veían se volvían sus amigos y decían, nosotros somos tu único lugar protegido, nosotros te vamos a cuidar, o sea, si tu familia nunca te quiso, nosotros sí. Y posterior a eso podían pasar años, y si obviamente la persona se veía envuelta como en consumo de drogas o alcohol, estos rasgos aumentaban. Después se volvían muy amigos y después de cierto tiempo llegaban al delito. O sea, estas gentes les informaban, les decían, mira, ¿sabes qué? Ahora tienes que comprobar que nosotros somos tus únicos amigos y nosotros tenemos que creer en ti, pero tú tienes que cometer este delito. Entonces, cuando tú escuchabas esas entrevistas, obviamente, quedabas estupefacto, así, netamente quieto, helado. Y obviamente uno tiene como que manejar eso muy bien para que no sea visible hacia el usuario que estás teniendo en el momento. Pero sí era bastante complejo entender y ponerse en la posición de ellos. Recuerdo que en otras ocasiones los dibujos formaban parte de su rutina diaria. Habían personas que netamente todo el día dibujaban y tú entrabas a verlo y era como un museo de puras hojas. Es como literal una película. Pero obviamente no tanto al extremo del cine, pero sí como una idealización de los tipos de dibujo, los colores que ocupaban. Pero es bastante complejo entender la mente de un criminal. ¿Siempre sobreviene de alguna situación del contexto familiar de la niñez o alguna experiencia traumática? Es que depende como de la historia social familiar. De nuevo es lo mismo. Cuando tú haces la investigación familiar, normalmente el trabajo social en estos temas como que no es tan bien visto, no es muy bien valorado nuestra labor como tal. Pero nosotros entramos a investigar un área específica que tiene todas las respuestas a lo psicológico. O a lo que trata la mente individual, porque igual un psicólogo puede tratar temas individuales, grupales, pero nosotros trabajamos lo sociofamiliar, lo socioafectivo. Cómo esa persona se maneja con el entorno. Entonces, cuando tú analizas todas esas áreas, es bastante interesante y llegas a las respuestas psicológicas que antes mencionaba. Y ahí, en esas entrevistas, tú llegas como a la tía o mi lado paterno, a la familia extendida, como se menciona, fuera del grupo familiar con el que vives. Y siempre hay uno
Y ese pachol, uno puede repetirse, saltar generaciones y llega a cualquiera. Y obviamente algo gatillante es pasar por una ruptura amorosa, por decirlo así. Otro efecto gatillante sería el consumo de drogas o alcohol en la adolescencia, porque ya en 20 años se disminuye su capacidad cerebral, por decirlo así, y ya no se maneja tal cual. Y después tiene que ver con el tema de la afectividad. Ya. Si no se generan lazos de confianza en la infancia, hay personas que pueden llegar a carecer de empatía. O sea, no todos los criminales, como les decía, sino que ciertos rasgos como psicopáticos ya más fuertes es la carencia de empatía. Pero eso puede venir por factores protectores que ellos nunca tuvieron. Es decir, el papá, la mamá, que es lo principal. A veces hay personas que son hijos únicos y no tienen como esta relación con un hermano. ¿Sí? Y ellos igual pueden tener una carencia, pero eso es afectivo. Netamente no es criminal, pero sí es afectivo. Ya. Entonces, realmente el trabajo social te mide áreas que tú dices que pasan por encima otras carreras o profesiones. Entonces es como un análisis completo y que te lleva a respuestas como específicas. Tienes experiencia en el lado legislativo, ¿cierto? Uh-huh. ¿La ley cómo entra aquí? ¿Cómo encaja con estos sujetos? A ver, primero que todo, salud mental en Chile está deteriorada completamente, más en el área, o sea, ahora está más visible y todo el tema, pero una concientización así normal, que la tomemos así como de corazón, hablemos de salud mental, yo creo que hay muy pocos, hay ciertos profesionales que de verdad tienen el valor de hablar de esto, pero la ley falla netamente en salud mental. No hay... En este caso hay muchos tipos de delitos, ya menos graves, lesiones leves, que netamente salud mental queda en el aire, porque obviamente ellos no pueden estar privados de libertad, Claro. Pero ninguna institución los toma, ningún ministerio público los toma. Entonces carecemos demasiado en el área legislativa en Claro. eso. Claro, porque hay muchos asesinos o agresores en este caso que sí tienen patologías psicológicas y muchas veces estos sujetos son enviados a cárceles comunes porque son lugares en los que por su situación, sus patologías no deberían estar ahí. No, ¿Y porque en Chile no existen psiquiatrías como tal? bueno, existen las unidades de corta estadía, que son de 6 meses un poco más. De ahí viene la de mediana complejidad forense y la completa, que es como el régimen cerrado. Okay. Pero ahí hay muy pocos cupos. No sé si Carlitos eran como 3 en Chile. Valparaíso, 2 en Santiago, si no me equivoco. Claro. Pero es por cupo, o sea, la persona está toda la vida ahí encerrada. No hay nada más. Entonces, imagínate que en algún momento me tocó investigar para poder yo como enviar a alguien a una de estas unidades y era, no hay cupo, lo lamentamos, hay 22 personas aquí y los profesionales que cuidan de ellos ya están mal. Entonces, si son 22 cupos y son 3 lugares en Chile, ¿qué queda del resto de la ciudadanía, que son los delitos más comunes de lesiones menos graves? Que normalmente se repiten, el tema de la piromanía, me tocó ver mucho el tema de piromanía, pero todo tiene que ver con un factor económico, tristemente, no hay acceso a salud mental, familia, la familia no entiende, para mí yo desconocía la esquizofrenia, entonces cuando me tocan ver estos casos yo decía como, es solamente comprender y un acompañamiento familiar y la medicación adecuada, ellos logran algo más. Obviamente limitado por la sociedad, pero ya con una medicación constante, la asistencia a los COSAM, que para ellos es lo mejor. O sea, conocer a las personas y decir, yo hoy día fui al COSAM, me atendí, me dieron mi medicación. Era como que ellos se sentían orgullosos. O sea, los que lograban avanzar, eso me encantaba. Porque habían usuarios que decían, no, me pillaron otro tema de salud mental, señorita, pero me están ayudando mucho allá. Entonces yo tampoco sabía que existía el COSAM.
Pero cuando vi los avances de los usuarios, de verdad tú te ponías muy feliz. Pero obviamente Chile está al debe con la materia de salud mental en el área judicial. No hay dispositivos para las personas de salud mental deteriorada. Y la familia no entiende y no comprende las enfermedades psiquiátricas. Y yo creo que aquí viene una educación completa en tema de psiquiatría, no que sea un estigma.